Quien les habla, quien les habla es la magíster Vilma del Rosario Moquillaza Calderón. Soy licenciada en enfermería, especialista en cuidados intensivos neonatales, magíster en enfermería, y a la vez soy enfermera asistencial del servicio de neonatología del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola en Nazca. Vamos a comenzar tratando el tema o el punto, mejor dicho, acerca de la prevención y promoción en salud. La prevención en salud, uno de los conceptos que emplea la Organización Mundial de la Salud en el año de 1998 es que son consideradas medidas destinadas en que no solamente está enfocado, ¿no?, a prevenir, por ejemplo, la aparición de enfermedades, sino también está enfocada a reducir los factores de riesgo que originan estas enfermedades, ¿no? Sino también a lograr detener el avance de la enfermedad y también lograr atenuar pues las consecuencias de la enfermedad, ¿no? Una vez establecida, una vez diagnosticada. No, este es el concepto que da la Organización Mundial de la Salud en el año eh, de 1998, el cual es un concepto que se sigue manteniendo hasta la fecha, hasta la actualidad. En los factores de riesgo, eh, la Organización Mundial de la Salud también nos habla que son aquellas condiciones, en este caso económicas, sociales, biológicas, conductas o en este caso ambientes que están asociadas o lo causan un incremento en lo que respecta la susceptibilidad para una enfermedad específica o una salud deficiente o en este caso lesiones, ¿no? Por ejemplo, para que una persona sufra de algún tipo de cardiopatía, entonces, para que una persona tenga algún tipo de cardiopatía, los factores de riesgos básicamente es el tabaquismo, el consumo excesivo de tabaco, ser una persona obesa, una persona sedentaria, ¿no? Y también tener hipercolesterolemia, ¿no? La obesidad y sedentarismo pues van de la mano, son personas que no tienen un estilo de vida pues saludable, ¿no? Y esto va a afectar a que pueda adquirir algún tipo de cardiopatía, muy aparte o independientemente que sea una cardiopatía pues congénita, ¿no? Adquirida desde el nacimiento por factores genéticos. Y cuando hablamos de la hipercolesterolemia, se refiere al aumento, en este caso, eh, de los niveles de colesterol en la sangre. Entonces, eh, a- como sabemos, el colesterol elevado va a limitar la irrigación sanguínea y por ende aumenta el riesgo de que una persona sufra de algún tipo de infarto o derrame cerebral, ¿no? Pero también existe la hipercolesterolemia familiar congénita, ¿no?
que es transmitida por una alteración congénita de uno o ambos padres. Entonces, esta enfermedad, esta patología impide que el mismo organismo logre depurar los niveles de colesterol, ¿no? Provocando que esa acumulación en el organismo se llegue a alojar la cantidad de colesterol en las arterias y por ende causar enfermedades cardiopatías, ¿no? Y entre las múltiples enfermedades cardiopatías, no está el infarto al corazón, no la cardiopatía, por ejemplo, coronaria, cardiopatía hipertensiva y el llamado, pues, endocarditis, ¿no? Y generalmente las cardiopatías son enfermedades que afectan al corazón o también a los vasos sanguíneos. Y las cardiopatías son conocidas como la enfermedad cardíaca o enfermedad, pues, cardiovascular, ¿no? Y si hablamos un poco de los síntomas que hacen que identifiquemos que el paciente presenta algún tipo de cardiopatía, es generalmente el olor en el pecho, dificultad para respirar o disnea, fatiga, hinchazón en el abdomen, piernas, tobillos y pies. Y también que a la auscultación encontremos que el paciente tenga soplos. Entonces, vemos que según la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo son aquellas condiciones no solamente económicas, sociales o del ambiente, que hacen que haya aumento en la prevalencia de que una persona pueda sufrir algún tipo de enfermedad o lesión, ¿no? Ya sea a un corto, mediano o largo plazo. En lo que respecta a la prevención en salud, pues implica en este caso lograr promover la salud, ¿no? Así como también lograr diagnosticar y tratar de una forma oportuna al paciente o al enfermo, ¿no? Lograr rehabilitarlo y evitar que este paciente se logre complicar o que la enfermedad que tenga lo deje eh, con secuelas. Mediante niveles de intervención. Es decir, que en la prevención en salud va a haber diferentes niveles eh, de intervención. En los niveles de prevención en salud están, recordemos que los niveles de prevención están muy ligados a lo que es la fase de la historia natural, pues, de la enfermedad, que eso lo vamos a ver más adelante. Y por lo tanto, existen, pues, tres tipos de niveles, ¿no? Que corresponden al desarrollo, en este caso, de la enfermedad, ¿no? Un nivel primario, secundario y terciario. Entonces vemos acá que estos niveles de prevención están ligados a la historia natural de la enfermedad y también corresponden a las diferentes fases del desarrollo de la enfermedad. En la historia natural y social de la enfermedad y sus niveles de prevención, bien, en este esquema vamos a encontrar los niveles de prevención, ¿no? En los diferentes, en lo que es la historia natural de la enfermedad. En el periodo prepatogénico, recordemos que es un periodo en donde hay una interacción o una relación con los factores de riesgo, ¿no? Va a existir el agente, el huésped y el ambiente. Entonces, la prevención que se va a realizar es una prevención
es una prevención pues a nivel primaria. Entonces vemos acá eh, lo que es en el periodo prepatogénico está la interacción de los factores de riesgo, ¿no? Interacción entre la gente, entre el huésped y lo que es el ambiente, ¿no? Y vemos qué tipo de prevención va a realizarse en que es la primaria, en donde aplicaremos lo que es la promoción de la salud y la protección, pues, específica. No, luego, en el periodo patogénico, encontraremos lo que es un periodo patogénico clínico y a la vez subclínico, ¿no? Y la prevención que va a realizarse es la prevención secundaria, en donde se aplicará el diagnóstico precoz, tratamiento eh, oportuno y limitación del daño. Y en lo que es la prevención terciaria ya es la rehabilitación pues del paciente para evitar lo que son pues las secuelas posteriores de la enfermedad. Vemos en este cuadro los diversos, lo que es un poco de lo que es la historia natural, ¿no? En los diversos periodos y qué tipo de prevención es que vamos a realizar, ¿no? Recordemos que son tres niveles de prevención: la prevención primaria, la prevención secundaria, ¿no? Y la prevención terciaria, cada una con diferentes eh, acciones. El nivel de prevención, el nivel primario es aquel en donde va a haber diferentes medidas orientadas a evitar que haya aparición de una enfermedad, ¿no? O que el paciente adquiera algún tipo de problema de salud mediante el control de los agentes causales y mediante el control de los factores de riesgo. Entonces, el objetivo de este nivel es lograr disminuir o lograr lo que es la incidencia de enfermedades y mantener y mejorar pues la salud de los individuos. Y las actividades que podemos realizar es la promoción de la salud. ¿De qué manera? Educando para la salud, lo que es el saneamiento, el control de crecimiento y desarrollo, mejoramiento del ingreso económico. En lo que respecta al nivel secundario, encontramos pues que son medidas orientadas a lograr detener o retardar un poco el proceso de la enfermedad o el problema de salud del individuo. Y el objetivo en este nivel es lograr reducir la prevalencia de la enfermedad, no poder atenderlo, limitar y controlar la enfermedad, evitar la muerte del paciente. ¿Qué actividades se va a realizar en este nivel de prevención? ¿No? Lo que es el diagnóstico precoz, un diagnóstico o tratamiento oportuno, ¿no? Mediante la aplicación de acciones de detención, el control de riesgos de pacientes y evitar la limitación del daño, es decir, la prevención de secuelas de esta enfermedad, ¿no? Antes que pase a un estado muy avanzado y comprometa la vida del paciente.
En lo que respecta al nivel terciario, son las medidas orientadas a reducir la aparición pues, de secuelas de una determinada enfermedad o un problema de salud. Y tiene como un objetivo es lograr mejorar lo que es la calidad de vida de las personas enfermas, ¿no? Y en las actividades que se va a realizar en este nivel es la rehabilitación, que es la recuperación de todas las funciones mediante una terapia ocupacional, una rehabilitación que se puede dar en el hogar, una rehabilitación que se puede dar en la casa, ¿no? Esto eh, para evitar la incapacidad y la protección estatal del incapacitado. En lo que respecta al nivel de prevención, en lo que es la etapa de la historia natural de la enfermedad, en el nivel primario encontramos la etapa del prepatogénico. No ejemplo. Por ejemplo, las acciones que podamos realizar es la vacunación, charlas acerca del uso de preservativos para evitar las enfermedades o las infecciones y el SIDA, un programa educativo para enseñar, por ejemplo, de la forma en cómo se transmite el dengue, ¿no? En un nivel, una etapa secundaria que es el patogénico. Ejemplo, eh, la prueba de talón en los recién nacidos, que es un tamizaje neonatal metabólico, la toma de eh, Papá Nicolau. En la etapa terciaria, que son los resultados, en los ejemplos de las actividades que podamos realizar, en la educación, el control del tratamiento, por ejemplo, a un paciente diabético, para evitar pues las complicaciones muy conocidas de la enfermedad, ¿no? O también la aplicación de terapia física al enfermo con secuelas, por ejemplo, de un accidente cardiovascular, el ACV, ¿no? Que todos sabemos que cuando una persona sufre de ACV, pues por ende necesita terapia física de un corto o largo plazo. Vemos acá un poco más acerca de la historia natural de la enfermedad, ¿no? El que definió el proceso de la enfermedad es Leavel y Clark, ¿no? Que él nos habla acerca del proceso de la enfermedad en su evolución natural en tres periodos antes mencionados, ¿no? El primer periodo del prepatogénico, en donde nos dice este estudioso de que existen pues agentes que provocan la enfermedad, no que interactúan con el huésped. Es un proceso dinámico y hay factores que influyen para que se dé este periodo prepatogénico, ¿no? Factores como los endógenos, dependiendo de la edad, el sexo o la misma genética. Exógenos, dependiendo de los factores ambientales, sociales y conductuales. Y los llamados mixtos, dependiendo la confluencia de factores endógenos y exógenos. Luego tenemos el segundo periodo, que es el patogénico, es en donde ya existe la enfermedad. Y hay dos fases. La presintomática, en donde el paciente no va a tener síntomas, pero existen cambios biológicos, ¿no? Y la enfermedad instaurada en sí. Luego, en el tercer periodo, está la resolución, en donde está la muerte, el estado crónico, la rehabilitación o la curación eh, del paciente. Siguiendo con el modelo dado en 1965 acerca de la historia natural eh, de la enfermedad, está que hablando el creador, Lebel era un profesor emérito de prácticas de salud pública en la Universidad de Harvard. Y el otro creador, de apellido Clark, era un profesor de epidemiología de la Escuela de Salud Pública
y Medicina Alternativa de la Facultad de Medicina de Columbia. Ambos juntos logran crear el modelo que lleva sus apellidos, ¿no? Acerca de la historia natural de la enfermedad dada en el año de 1965, ¿no? Ambos estudiosos dedicados al campo de la salud pública, al campo de la salud de la medicina administrativa, ¿no? En universidades como Harvard y universidades como Columbia. Lever y Clark en 1965 logran definir, ¿no? que la historia natural de la enfermedad es una evolución natural, ¿no? de cualquier proceso, en este caso patológico, desde sus inicios hasta su resolución, sin que intervenga pues la mano del hombre. Es un proceso natural por sí mismo, debido al ingreso al organismo de un tipo eh, de agente patógeno. En el paradigma de la historia eh, natural de la enfermedad, tenemos que el término paradigma viene del vocablo griego que significa mostrar. Y se puede decir que un paradigma es una representación gráfica de un proceso, ¿no? Y en el año de 1965 estos creadores, ¿no? crearon lo que es el paradigma o llamado modelo de la historia natural de la enfermedad, lo cual lo van a relacionar con los diversos niveles de prevención mencionados antes, ¿no? El nivel primario, secundario, terciario. Y esta representación gráfica se aplica a cualquier enfermedad, ya sea una enfermedad transmisible o no transmisible, o una enfermedad con una evolución aguda o una evolución, pues, crónica. Entonces vemos cómo estos autores logran instaurar mediante sus investigaciones acerca de un paradigma o modelo de lo que es la historia natural de la enfermedad y lo relacionan con diversos niveles de prevención, ¿no? Los tres niveles de prevención pues ya mencionados. En este esquema vemos lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Según el modelo de estos estudiosos, en donde hay predisposición al riesgo, a diversos factores de riesgo, ¿no? Se expone el individuo a un agente patógeno y se desarrolla el periodo la evolución de la enfermedad mediante un periodo prepatogénico, periodo patogénico, y en el periodo patogénico vemos los resultados, ¿no? Cómo va a ser la curación, si la persona está incapacitada, si se vuelve una enfermedad crónica o la muerte en sí. Vemos aquí cómo ha sido la evolución de la enfermedad una vez sido adquirida, ya sea eh, por un agente pues patógeno. Siguiendo con este modelo acerca de la historia natural de la enfermedad, vemos acá los tres niveles ya mencionados anteriormente, ¿no? En la prevención primaria está la promoción de la salud, ¿no? Que es la prepatogénesis. En la protección específica también se encuentra en el periodo prepatogénico. En la prevención secundaria está ya el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y limitación de la discapacidad en un periodo patogénico. Y la prevención terciaria está la rehabilitación en un periodo también patogénico. Entonces vemos acá los diversos niveles, ¿no? de lo que es la prevención primaria, secundaria o terciaria, perteneciente a dos periodos, ¿no? El,
el prepatogénico y el patogénico. El periodo prepatogénico es en donde ya hay manifestaciones clínicas de la enfermedad y es porque hay condiciones para que esta triada, eh, huésped, agente y medio ambiente, aparezcan, ¿no? Este periodo tiene su aparición antes de que se manifieste clínicamente la enfermedad. Nos indica que cuando la enfermedad pues va a desarrollarse y buscar los medios necesarios para contrarrestar, es decir, buscar un tratamiento inmediato. En los elementos, esta triada ya mencionada, recordemos que el huésped es todo organismo viviente capaz de albergar a un agente causal de enfermedad. El agente es cualquier sustancia viva o inanimada cuya presencia es la causa de una enfermedad, y el medio ambiente es el conjunto de condiciones o influencias externas que afectan, a la vida y al desarrollo de un organismo. Y a los factores de riesgo que puede existir son elementos que cuando interactúan están asociados a un incremento de lo que respecta, la posibilidad de desarrollar una enfermedad en el huésped, ¿no? Pueden ser los factores internos debido a la misma genética de de la persona. En los factores externos están relacionados con el medio, ecológico, y depende de los agentes, en este caso, productores pues de la enfermedad. Y en el periodo patogénico es cuando se rompe el equilibrio entre estas tres, en esta triada, como es el agente, el huésped y el ambiente, a consecuencia, por ejemplo, de un estímulo en donde el organismo ya es invadido por un agente y empieza el periodo de infección. Un periodo es el llamado periodo patogénico. ¿No? También existe un periodo postpatogénico que establece que es el desenlace de la enfermedad, que puede llegar a uno de los cuatro posibles escenarios finales, cuando posteriormente se da ya la recuperación o la rehabilitación en sí, ¿no? Eh, que es cuando el curso de la enfermedad no se genera ningún tipo de secuela y se alcanza un estado igual a la condición, prepatogénica o prepatológica. En lo que es los principios, nos dice que cualquier enfermedad o condición del ser humano es el resultado de un proceso, dinámico, que este proceso involucra una serie de causas que afectan la interacción entre agentes y huéspedes individuales, y cuyo efecto, este, se caracteriza, en este caso, porque hay de una manera masiva en la población, y se requiere de una actitud preventiva para lograr interrumpir pues este proceso lo más pronto posible. Entonces, estos son los tres principios que los cuales, eh, se postula pues lo que es la historia, eh, natural de la enfermedad. Bueno, ¿hasta aquí algún tipo de pregunta? ¿Algún tipo de pregunta?
Ningún tipo de pregunta. Pueden realizar la pregunta que desean. Bien, vamos a continuar si no hay ningún tipo de pregunta. En lo que es este mismo modelo de la historia natural de la enfermedad, vemos la distribución de los tres niveles, ya mencionarlos. Mm. Vemos acá en nivel primario que actúa antes de que se inicie la enfermedad y evita su aparición mediante el control de los diversos factores de riesgo. En el nivel secundario, aplica el diagnóstico y el tratamiento precoz para lograr detener o enlentecer el desarrollo de una enfermedad. Y en lo que es, en este caso, en el nivel secundario, aplica el diagnóstico y el tratamiento precoz para detener la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad antes de que empiecen a producirse los llamados síntomas. Y en la etapa terciaria actúa cuando la enfermedad ya se ha establecido y se intenta evitar que empeore o que se produzca complicaciones e intenta lo que es la rehabilitación física y psíquica, así como que la persona ya recuperada pueda reinsertarse a la sociedad. Si hablamos un poco de lo que es la triada, en el curso de la enfermedad existe el huésped, que es el llamado destinatario de la enfermedad, pero también podría ser la causa de lo que origina la enfermedad. Es un conjunto complejo de sistemas, incluye el estado cognitivo, emocional, social y conductual de las personas. Esta es la llamada triada ecológica. En el ambiente encontramos en este caso que hay factores medioambientales que tenemos que considerar, como el plano interpersonal, que incluye las relaciones de pareja, familia y grupos cercanos, por ejemplo, amigos, vecinos. Luego, en el plano social, económico, incluyen las diversas estructuras sociales de la comunidad, ¿no? Y el desarrollo económico. Ya en el plano cultural ideológico está la estructura de conocimientos y creencias de la comunidad o sociedad y su cultura y la llamada pues ideología. El estímulo, en cambio, es cuando ya hay una enfermedad y se pierde pues el equilibrio natural, ¿no? Entre la gente, el huésped y lo que es el ambiente. Entonces es posible evitar la enfermedad mediante cambios adecuados, ¿no? Como por ejemplo,
para prevenir lesiones y muertes por accidentes de tránsito, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Cambiar el agente, aumento en la resistencia del huésped, medio ambiente, preparación del agente con el huésped, interrupción de la transmisión. En los factores de riesgo hay ciertas variables asociadas con la probabilidad del desarrollo de una enfermedad, pero que no son suficientes pues para provocarla. Entonces a esto se le llama factores de riesgo, que son ciertas variables asociadas con la probabilidad de que se dé el desarrollo de una enfermedad, pero que no son suficientes pues para provocarlas. En los llamados niveles de prevención de la historia natural de la enfermedad, se comprende que hay diferentes niveles ya mencionados, ¿no? Cuando se relacionan a su vez estos tres niveles con las etapas de la historia natural de la enfermedad. Y hay tres etapas en la historia natural, ¿no? El llamado prepatogénico, en donde encontramos el patológico, que el prepatogénico es antes que aparezca la enfermedad. El patogénico es cuando se ha iniciado la enfermedad y la resolución es el desenlace final, que puede ser, por ejemplo, la curación del paciente o cuando queda eh, con secuelas. En el periodo prepatogénico, en este periodo se interactúa lo que ya les mencioné, ¿no? La triada ecológica, llamada agente, huésped y medio ambiente. En el periodo prepatogénico es que para que esté presente la enfermedad se necesita estos componentes, se necesita la existencia de esta tríada ecológica y si alguno de ellos falta, no hay relación, no hay interacción y por lo tanto no se da el surgimiento de la enfermedad. En cambio, cuando existen los tres, pero hay un desequilibrio, se inicia lo que es el llamado proceso patológico en lo que es el hospedero. En el periodo patogénico se divide en dos fases. La llamada etapa subclínica, también llamada periodo de incubación, eh, que es el tiempo en que tarda este agente en multiplicarse y causar en el organismo diversos cambios celulares y cambios bioquímicos en lo que respecta a la estructura del huésped. Por ejemplo, hay personas que no tienen síntomas y que solo se puede detectar la enfermedad si se realiza, por ejemplo, exámenes de laboratorio o algún otro estudio clínico para confirmar la presencia de dicha enfermedad. En el periodo patogénico, en la llamada etapa clínica, vemos que está dividida en la etapa subclínica o llamado eh, horizonte clínico, ¿no? Que es la línea que va a separar pues ambas etapas, ¿no? Y en esta etapa las personas inician lo que es la manifestación de la enfermedad. Ese periodo patogénico inicia con los signos y síntomas inespecíficos, por ejemplo, por ejemplo, con fiebre
con malestar general, astenia, adinamia, ¿no? Estas manifestaciones son muy comunes para cualquier tipo de enfermedad. Entonces, el periodo patogénico ya comienza con los síntomas, ¿no? Para que se dé surgimiento a lo que es la enfermedad en sí, ¿no? Y si hablamos en este caso un poco de términos médicos, la astenia es el cansancio, ¿no? O debilidad que padece la persona, y la adinamia es la disminución del movimiento, ¿no? Por ejemplo, la debilidad muscular, ¿no? Que es muy común estos síntomas básicos en estas enfermedades. En el periodo patogénico está lo que es la sintomatología específica, como las manifestaciones en este caso son propias de cada patología, de cada enfermedad, ¿no? Son diferentes cuadros clínicos. Por ejemplo, hay patologías en donde existen los exantemas, tumoraciones y dolor localizado, ¿no? Eh, la cronicidad es la enfermedad que se manifiesta signos y síntomas crónicos, es decir, va deteriorándose el estado general de de la persona, del paciente, como en este caso las personas que están con desnutrición. Y al periodo patogénico encontramos lo que es las secuelas. Con esta etapa, las personas que tienen secuelas van a sufrir algún tipo de invalidez o alteración este, permanente. En las complicaciones está la enfermedad, involucra otras afecciones en el organismo, como puede ser insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria. Entonces, esta complicación en la enfermedad va a involucrar múltiples afecciones en el organismo y la persona puede adquirir eh, algún tipo de insuficiencia. En el periodo patogénico, que es la muerte, ya viene a ser la etapa final de la enfermedad, ¿no? Esta puede ser una muerte cerebral o una muerte cardíaca, no para que se diagnostique como tal. Es importante aquí ver en esta etapa eh, que antes de la muerte la enfermedad puede abordarse, puede tratarse y regresar al periodo prepatogénico. En los resultados se dice que una enfermedad puede evolucionar por distintos caminos dependiendo de las características, ¿no? Puede haber una recuperación donde vuelve al estado anterior, ¿no? Una persona sana, cronicidad, porque algunas enfermedades ya se pueden volver crónicas,
¿no? La incapacidad deja secuelas, no puede ir no puede hacer su vida normal la persona, va a tardar en reinsertarse al nivel pues laboral. La muerte es donde el individuo pues no se recupera y por ende fallece. ¿Algún tipo de preguntas acá? Bien, continuamos. En lo que respecta la prevención de la enfermedad, abarca las medidas destinadas no solamente a lograr prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. La prevención es responsabilidad de muchos profesionales de la salud, es un trabajo multidisciplinario, ¿no? Por ejemplo, trabajos de ingenieros sanitarios, químicos, medioambientales, enfermeras, sociólogos, psicólogos, economistas. Mm, En los niveles de prevención está la prevención primaria, secundaria y la prevención terciaria. En lo que es la prevención primaria, el objetivo es lograr limitar la incidencia de la enfermedad mediante el control de sus causas y factores de riesgo. Por ejemplo, la vacunación, ¿no? O también un control de colesterol para reducir la cardiopatía isquémica, la prohibición del uso industrial del benceno porque es cancerígeno, prohibición de agroquímicos peligrosos, uso del preservativo para la prevención de infecciones por VIH, administración eh, de estrógenos en mujeres menopáusicas para prevenir lo que es la osteoporosis. En la prevención secundaria, su objetivo es curar y reducir las consecuencias más graves de la enfermedad mediante el diagnóstico y tratamiento precoz. Su propósito es reducir la prevalencia de la enfermedad. Suele aplicarse a enfermedades cuya historia natural comprende el periodo precoz en que son fáciles de diagnosticar y tratar, ¿no? Por ejemplo, la detección sistemática del cáncer de cuello uterino, detección de la fenilcetonuria en los pacientes nacidos, detección de la hipertensión y el tratamiento, prueba de detección de sordera, campaña de criado para el cáncer de mama a partir de los 50 años, cáncer de cervix a partir de los 35 mediante citología, el diagnóstico precoz del cáncer de próstata mediante la determinación del PSA, que es el antihemoglobina prostático específico.
En la prevención terciaria, su objetivo en este caso es reducir el progreso o las complicaciones de una enfermedad eh, ya establecidas. Son aquellas medidas encaminadas a reducir las secuelas y discapacidades y minimizar los sufrimientos causados por la pérdida de la salud y facilitar la adaptación de los pacientes a los que son los cuadros incurables. En la promoción de la salud, vemos que la promoción de la salud es un proceso de salud integral que busca en sí el cambio de las personas para que se orienten su forma de vida hacia un estado pues de salud óptimo. En la promoción de la salud, según Henry Sieris, en el año 1946 nos dice que defiende las cuatro tareas esenciales de la medicina, como es la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el restablecimiento de los enfermos y la etapa eh, de recuperación. En la promoción de la salud, según el informe de la LONDE, en el año de 1974, el ministro de Canadá decía que una nueva perspectiva de salud de los canadienses considera lo que es la promoción de la salud como una estrategia, en este caso, dirigida a la resolución de los problemas de salud y proponía acciones que tenían que ver con cambios este, del estilo de vida o comportamientos como el consumo de tabaco, alcohol, dieta o el llamado comportamiento sexual. El informe de la LONDE, recordemos que en el año 1974, es que analiza las determinantes de la salud, agrupándolos en medio ambiente, estilo de vida, biología humana y sistema de asistencia sanitaria. ¿Cómo surge el informe de la LONDE? En el año 1974, un informe titulado Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses fue probablemente el primer reconocimiento de un país industrializado importante que las intervenciones biomédicas, es decir, servicios médicos, servicios hospitalarios, farmacéuticos, no eran los principales responsables para el bienestar individual y la mejora eh, del nivel de la población en el estado pues, de salud. A partir de estos pensamientos, McEvoy, el intento de ir más allá de las cuestiones médicas, lo que más tarde llegó a ser conocido como el informe Lalonde, en cuatro campos de la salud que eh, son interdependientes responsables.
en este caso, de la salud individual. El concepto en el campo de la salud vemos términos como que es, en este caso, lo que es el entorno, que todos los asuntos relacionados con la salud externa para el cuerpo humano y sobre el cual el individuo tiene un poco o ningún control, incluye el entorno físico y social. En la biología humana, todos los aspectos de la salud física y mental desarrollada en el cuerpo humano como resultado de la orgánica del maquillaje. En los estilos de vida nos habla acerca de la agregación de las decisiones personales sobre el cual los individuos tienen el control, ¿no? De los riesgos impuestos creados por el estilo de vida, poco saludables, puede decir que contribuyen a la causa, enfermedad o muerte. En cuidado de la piel u organización está la cantidad, la calidad, la organización, la naturaleza y las relaciones de las personas y recursos en lo que es la prestación de la atención en salud. Alma Ata del año 1978. El 12 de diciembre de 1978, Alma Ata, que es la capital de entonces de la República Socialista Soviética de Kazajstán, los representantes de 134 naciones se lograron reunir para lo que es una solemne declaración en lo que se insta a todos los gobiernos, a los diversos agentes de salud y en desarrollo de la comunidad individual a que adoptasen medidas urgentes, ¿no? Para proteger, promover la salud de todos los ciudadanos del mundo. En lo que es la conferencia se reitera firmemente eh, que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, que es un derecho humano fundamental y que el logro del grado más alto posible de salud más que un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la intervención de muchos otros este, sectores sociales y económicos, además el de la salud. ¿Qué es la atención primaria de la salud? No, la atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial que está basada en muchos métodos, basada en muchas tecnologías, prácticas científicamente fundados y socialmente aceptables, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación que a un coste de la comunidad y el país pueda soportar en todas y en cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y lo que es una autodeterminación. Es a la vez un reflejo y una consecuencia de las condiciones económicas y de las características pues socioculturales y políticas del país y de las comunidades. Comprende cuanto menos las siguientes actividades: la educación sobre los principales problemas de salud, sobre los métodos de prevención, la promoción del suministro, alimentos, una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable, la asistencia con inclusión de la planificación de la familia y las inmunizaciones contra las principales enfermedades pues infecciosas.
En los países y gobiernos se basa tanto en lo que es el plano local como el de las referencias y consultas de casos en personal de salud, con inclusión según proceda de médicos, enfermeras, parteras, auxiliares y trabajadores. Todos los gobiernos deben formular políticas, estrategias y planes de acción nacionales con objeto de iniciar y mantener la atención primaria de salud y siendo parte de lo que es eh, un sistema nacional de salud completo y en coordinación con otros sectores. Todos los países deben cooperar con espíritu de solidaridad y de servicio a fin de garantizar la atención primaria de salud para todo el pueblo, ya que el logro de salud por el pueblo de un país interesa y beneficia a todos los demás países. En la promoción de la salud, en la declaración del Alma Ata en 1978, es en donde una declaración donde se expresan los diversos compromisos nacionales para lo que es la atención primaria en salud. En en la declaración se enfatiza que la salud de las personas es un derecho humano universal, como todos sabemos, y fundamental, y no un privilegio. Entonces, esta declaración de Alma-Ata en Kazajstán es en donde enfatiza que la salud es un derecho humano universal y fundamental. La declaración del Alma-Ata, recordemos que es el mayor pronunciamiento internacional en que ha tenido la salud, pues, a nivel mundial. Luchan por el derecho a la salud de los pueblos. Alma-Ata proclama que la atención primaria en salud o la denominada eh, APS es la clave para lograr lo que es que todos los pueblos del mundo en el tiempo de una generación tengan salud, para que todos los pueblos, en este caso, tengan salud. El pueblo tiene derecho a participar en la planificación y aplicación de lo que es la atención en salud y los gobiernos también tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos, en este caso, mediante las medidas sanitarias y sociales, mediante la atención primaria en salud o la denominada APS. Señala que los gobiernos tienen la obligación de cuidar la salud de sus pueblos y que cada uno de ellos tengan principales o sean los principales objetivos del gobierno.
eh, organizaciones también tienen que tener su objetivo de cuidar la salud y de la comunidad mundial, en donde todos los pueblos del mundo alcancen un nivel de salud eh, que les permita, en este caso, llevar una vida social económicamente productiva. En la atención primaria vemos este pequeño esquema, está sustentado en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Que tiene que estar ligado a un desarrollo social y económico. En los servicios de promoción, en el Sistema Nacional de Salud está lo que es los servicios de promoción, eh, prevención, en este caso, tratamiento y rehabilitación, y también lo que es la fomentación de la autorresponsabilidad y participación de lo que es la comunidad. Promueve lo que es la educación sobre los principales problemas de salud, los métodos de prevención correspondientes, la promoción del suministro de alimentos y de una nutrición apropiada, un abastecimiento adecuado de agua potable y saneamiento, la asistencia materno-infantil y la planificación de la familia, la inmunización contra las principales enfermedades infecciosas, el tratamiento apropiado de las enfermedades comunes. Vemos que la declaración del Alma-Ata trata de impulsar y poner en práctica la atención primaria en el mundo entero, colabora con el establecimiento del desarrollo y el mantenimiento eh, de la atención, en este caso primaria de la salud. En la atención primaria de la salud es la asistencia sanitaria esencial basada en lo que es en los métodos y tecnologías prácticas científicamente fundadas y socialmente aceptadas, puestas al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación, y también, en este caso, un costo de la comunidad y el país pueda soportar en cada una de las etapas del desarrollo con un espíritu, en este caso, de solidaridad, autorresponsabilidad y autodeterminación. En la promoción de la salud, la OMS en el año 1984 logra definir los principios de la promoción de la salud, como es la primera conferencia internacional sobre la promoción de la salud en 1986, en que se elabora la llamada Carta de Ottawa, en la que se hacen importantes aportes eh, para el concepto de lo que es la promoción de la salud pues a nivel mundial. ¿Algún tipo de pregunta, sino para finalizar la clase del día de hoy? ¿Me escucha? Disculpe. ¿Sí? Ya, una consulta. ¿Cómo nosotros aseguramos lo que es la sostenibilidad de los programas de la promoción de la salud, sabiendo muchas veces que
para realizar este tipo de actividades nosotros requerimos de apoyo de, de la gestión de otros tipos de, por ejemplo, en este caso, si es que nosotros contamos o estamos trabajando en un centro de salud de primer nivel de atención, necesitamos que nos apoyen con los programas, ya sea con los materiales que generalmente no contamos en este nivel. Entonces, nosotros, ¿cómo aseguramos que nos apoyen si es que muchas veces no se cuenta con ese presupuesto? Antiguamente, bueno, anteriormente se contaba, ¿no? Con aquellos auxiliares que iban casa por casa a apoyar en este sentido, a ver cómo estaba en el sector salud, pero actualmente no se cuenta con eso y tampoco se cuenta con el factor económico del apoyo de estas otras áreas. Entonces, ¿cómo aseguramos eso? Muchas veces es gestión también con, por ejemplo, las autoridades, ¿no? Del lugar donde se encuentra el establecimiento de salud o también instituciones no gubernamentales. Esto para que no sea sustentado del bolsillo, digamos, del trabajador de salud, ¿no? Que muchas veces puede ser perjudicado. Entonces es gestión con las mismas autoridades en este caso, o también, como les digo, con organismos no gubernamentales o las llamadas ONGs. Sí, disculpe respecto a eso. Personalmente, en donde laboro, la gestión por parte de la municipalidad no nos otorga, ¿verdad?, ningún apoyo económico. Y con respecto al programa en específico que manejamos, por ejemplo, que es tuberculosis, en el área de salud y MINSA es muy diferente. En el MINSA sí se le otorga los alimentos mensualmente, claro, si uno notifica anteriormente. En lo que es salud, por más que uno lo notifique, no se le otorga los alimentos, porque según nos indican, no hay algún presupuesto para ellos al pertenecer a otra área. Sin embargo, lo que ya nosotros sabemos es que el gobierno destina, ¿verdad?, un presupuesto para este grupo vulnerable. Entonces, ¿qué se podría hacer al respecto? Nosotros hablando como primer nivel de atención. Es verdad que en el MINSA es que se dan esas canastas alimentarias, muy diferente a de salud, no todo viene presupuestado, pero a veces las canastas alimentarias no vienen completas o a veces no le dan a todos los pacientes. Eso también es gestión del personal que maneja el programa de TBC de inscribirlos, ¿no? Para que puedan traer la remesa mensual, porque es una remesa mensual, tengo entendido que es una remesa mensual que le dan al paciente, ¿no? Y lo puede compartir también con su familia. Sí, por supuesto. A lo que me refiero específicamente es que, por ejemplo, en el caso de MINSA sí se les entrega y es netamente notificación que se le hace tanto a Sí, la municipalidad como a la Jereza. Pero en el caso de e-salud también se le tiene que notificar y el encargado es el Estado como tal. No es algún sector específico de salud que se encarga de eso. Pero muchas veces lo que se ve es que hay un descuido y solo se le entrega como la primera o la segunda dosis. Por ejemplo, como sabemos, el tratamiento de tuberculosis es por 6 meses y si es que no llega a solucionar, se amplifica el tratamiento, pero solo se le entrega para 2 meses y como primer nivel de atención, ¿qué es lo que se puede realizar? Si es que ya nosotros hemos notificado, ya se ha hecho la gestión, ya se ha hablado con las autoridades pertinentes, entonces escapa de nuestras manos y en ese punto nosotros vamos a estar en una disputa, por decirlo así, con propiamente el familiar y ya pues con todo el personal. Entonces, ¿qué podríamos hacer como primer nivel de atención si ya hicimos todo el resto? claro. Ese principalmente también es la coordinación netamente con el coordinador, ¿no? Del programa, ¿no? Que está a cargo de los centros y puestos de salud, en este caso de los centros de atención primario. Si hablamos de salud, debe de haber un coordinador, pues, general, ¿no? Que lleve toda la coordinación de todos estos centros de atención primaria, ¿no? Y ser la coordinación netamente con él para que pueda proveer a los centros de atención estas canastas.
si es que está normado en salud, que el paciente con TBC pueda recibirlo, porque salud es otro tipo también de seguro, de otro tipo de manejo muy diferente al MINSA, pues, ¿no? Que ya conocemos. Sí, pero disculpe, a lo que me refiero, por ejemplo, yo como actualmente trabajo en el de salud, yo ya me dirigí a las autoridades que son de una categoría más elevada y ellos a su vez de otra categoría más elevada y ellos a su vez en Arequipa y que en realidad este encargado es MINSA. MINSA es quien está encargado de todas esas áreas, similar al VIH. Nosotros, igual cuando se identifica algún paciente con VIH, notificamos, si bien es cierto, a salud, pero todo lo maneja MINSA. Entonces, al final es él o esta entidad quien va a manejar todo el presupuesto como tal, pero si es que después de hacer toda esta gestión no da la solución, es cuando nosotros bueno, no, el personal de salud no sabe qué hacer como tal, si es que solo somos de un primer nivel de atención. Ahora, si hablamos de un segundo nivel o ya de un nivel mucho más complejo, hospitalario o gestión más superior, ahí también podría intervenir, ¿no? Nosotros como en el ámbito del presupuesto, de la gestión, como usted indicó, pero entonces como primer nivel de atención, si es que ya se hizo todo lo posible, ¿cuál sería la solución? Bueno, en este caso, siempre el peso mayor lo lleva el coordinador de la estrategia a nivel pues regional, ¿no? Que se encarga de los centros de atención primaria. Te tienen que conversar con él para que logre gestionar. Él es el que ha encargado. Ya, correcto, gracias. Bien, ¿algún tipo de pregunta o si no ya damos por finalizada la clase?